Nos encontramos en la pista de aterrizaje del aeropuerto Silvio Pettirossi para un nuevo desafío con buena onda. Esta vez un desafío verdaderamente extremo, un deporte poco conocido para el cual nos va a acompañar Francisco La Tempestad Lefebvre, que se suma a este desafío con la práctica de cetrería. Arrancamos. Ya estamos con La Tempestad Lefebvre del ring aquí en el aeropuerto para conocer un poco más de este deporte muy poco conocido. Estamos hablando de cetrería. Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias. No, realmente estoy fascinado por estos bellos ejemplares, realmente increíble. Y por sobre todo la función tan importante que tienen ellos acá dentro de lo que es el aeropuerto, ¿verdad? Porque es un trabajo de seguridad. ¿Ya tenías conocimiento acerca de la cetrería antes de esto? Sí, sabía que en otros países, bueno, se practican. Un cantante que a mí me gusta mucho también lo hace, pero no sabía que acá dentro de nuestro país se hace esta actividad, ¿verdad? La cetrería es el arte milenario de adiestrar halcones, aves rapaces, ya sea águilas, aguilanes o halcones, para cazar con ellos. Actualmente es considerado un deporte. Se declaró en el 2011 Patrimonio Cultural de la Humanidad porque más de 82 países practican. El registro más antiguo que se tiene actualmente es un incienso de fuego de piedra en el que aparentemente está un cetrero, una persona con su halcón que cazó una presa. Y según los estudios que se hicieron de esa piedra, de ese tallado, tiene 5000 años. O sea, es una relación muy antigua entre la rapaz y el ser humano, que se inició por una simbiosis de ambos. O sea, cuando los granjeros se iban y recorrían el campo con su ganado, o sea, ovejas en las grandes planicies de Asia, los halcones le seguían a ellos porque sabían que su ganado, al pasar en grandes grupos por las planicies, iban a levantar aves. Entonces los halcones se posicionaban encima y le seguían. ¿Qué pasó? El ser humano se dio cuenta que el halcón le seguía y que cazaba presas que a él le gustaba. Entonces cuando cazaban presas medianamente grandes a grandes en relación a su tamaño, los halcones no podían llevar volando, tenían que bajarse a comer. Ahí el ser humano se iba y le quitaba y comía eso. Pero el halcón aprendió que si le volvía a seguir a la persona con su ganado, volvía a salir más ave y volvía a agarrar. Y el ser humano aprendió a que la segunda vez o la tercera vez le dejaba que coma. Y así fue como empezó la relación entre el ser humano y las aves rapaces. Vamos a mostrar a la gente cómo los halcones cazan en el aeropuerto. Específicamente persiguen un cuadcóptero para simular la persecución a un ave, pero que también su función, y en realidad la función que más cumplen, es la de ahuyentar las aves que están en la pista. Ese es el trabajo principal. Y para poder dimensionar más eso, vamos a utilizar un cuadcóptero. ¿Qué es un cuadcóptero? Es un dron que tiene 4 hélices que vamos a mostrar, que se maneja a control remoto, y nosotros lo que hacemos es le atamos un cebo para que persiga como una presa. Ahora hay mucho viento y mucho calor, entonces a los halcones le va a costar mucho más, o sea, le va a costar más desempeñarse como debería desempeñarse, pero van a poder apreciar algo. Y bueno, Francisco ahora se va a encargar de hacer el control en el aeropuerto. Excelente, una experiencia fascinante. Como te dije, verle a estos animales bellos hacer lo que tienen que hacer, es lindo como vuelan, cómo están adiestrados y cómo se les llaman. Increíble, realmente espectacular. Felices entonces con este desafío. Muchísimas gracias, Francisco, muchísimas gracias a todos los muchachos que nos estuvieron ayudando. Lo hicimos una vez más, el desafío para Con Buena Onda.